¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25 vamos a leer. Y si quiere alguno de los sermones anteriores, lo puede pedir a la hermana Sonia, que tiene copias, o también verlo en la internet. Leamos la palabra del Señor desde el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado de mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar. Señor, te ruego en esta tarde tu bendición, tu auxilio. Necesitamos tu auxilio para que yo pueda predicar tu palabra como corresponde, y necesitamos tu auxilio para que tu iglesia también la pueda entender como corresponde. Ayúdanos, Señor, a entender el texto bíblico, a entender el mensaje que está contenido dentro de este texto, y después de eso responder como vos querés que respondamos. Que no sea simplemente una palabra que la leamos o la prediquemos y nos vayamos a casa tal cual como vinimos, sino sea que sea una verdad que transforme nuestras vidas, que dé consuelo espiritual, de gozo espiritual, que tu palabra haga aquello a lo cual vos la enviaste, Señor. Te necesitamos, Señor. Sin vos somos una mentira. Gracias por tu Espíritu, que siempre está en medio nuestro, Señor, alentándonos y enseñándonos. Amén y amén. Bueno, hoy toca un texto complicado, un texto difícil. Y doy gracias a Dios porque predicamos así expositivamente y de forma secuencial. Entonces sí o sí tenemos que ir por toda la Biblia, y cuando toca una porción no podemos saltearla. Si predicáramos de otra manera, me hubiera encantado quizás, antes de preparar el sermón, me hubiera encantado saltearme esta parte porque creo que es complicado. Pero una vez que estudié la palabra de Dios, Dios me traspasó. Y digo, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esto va a ser de tanto consuelo para tu pueblo, de tanto ánimo, de tanta santificación para la iglesia. Cuenta una historia que un joven del mundo le preguntó a los gritos, delante de todos en el pueblito, a un predicador de una forma irrespetuosa y burlona: si es que el pecado es tan pesado como usted dice que es, ¿cuántas
¿40 kilos? ¿100 kilos? ¿1 tonelada? A lo que el predicador le repreguntó: si ponemos un peso de 5 toneladas sobre un cadáver, ¿el cadáver de ese hombre siente algo? El joven respondió: claro que no, qué pregunta más tonta. Está muerto, no puede sentir ningún peso. Todos quedaron en silencio. Entonces el predicador, mirando a todos y al joven con mayor detenimiento, les dijo: así es el pecado en los incrédulos, en los no salvos. Aunque el peso es grande, aunque el peso es gigante, no sienten nada. Solo los cristianos podemos saber lo que es el peso del pecado. Es inaguantable, insoportable para nosotros. El texto del día de hoy, como decía al principio, ha sido motivo de desacuerdo en los teólogos cristianos durante 2000 años aproximadamente. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Durante 2000 años de la historia de la Iglesia. Es un texto raro, difícil, es el relato de un alma en conflicto, si ustedes prestaron atención, de un alma turbada, angustiada, miserable. Analizando la estructura del texto podemos ver que hay 3 lamentos que se van repitiendo, 3 lamentos y una gran queja hacia el final y luego una conclusión. El debate entre los teólogos se centra en definir, se quieren poner de acuerdo de quién está hablando esta porción, de qué persona está hablando, de los 14 al 25. Y hay de los dos bandos, unos que dicen es una cosa y otros que dicen es otra. Algunos dicen es un incrédulo, alguien que no es salvo. Otros dicen es un cristiano normal. Y hay otros que dicen es un cristiano, pero es un cristiano inmaduro, que quiere santificarse y ser aceptado por Dios en base a sus obras. Y bien conectada con esta pregunta, viene esta siguiente, que sí o sí se tiene que hacer. Esta persona, ya sea que es incrédula, cristiana normal o cristiana inmadura, cristiano espiritual o cristiano inmaduro, ¿es Pablo o no es Pablo? Y si es Pablo, ¿qué Pablo es? ¿Es Saulo antes de ser salvo como judío bajo la ley, sintiendo convicción de pecado? ¿Es Pablo siendo todavía un creyente inmaduro? ¿O es el apóstol Pablo ya en la madurez de su vida cristiana? Los teólogos dicen hay evidencia de un lado y hay evidencia del otro. Todo el tiempo se ve que el hombre plantea su condición, su realidad de lucha, esa angustia, muestra la evidencia, como la muestra, dice, bueno, yo quiero hacer el bien, pero no lo termino haciendo, siempre quiero hacer el bien, pero muchas veces no puedo. Y en cada queja muestra al culpable de esa lucha, a la fuente de donde viene esa lucha. ¿Está bien? 3 veces lo hace hasta que al final gime en el versículo 24, da gloria a Dios y concluye diciendo que esta situación no es que se termina ahí, sino que es constante. ¿Sí? Siendo sincero con mi conciencia y con lo que estudié, debo confesar que es muy claro que el hombre que aparece en esta porción es un creyente normal. Es el apóstol Pablo mismo en la madurez de su vida cristiana. Las otras 2 posturas considero que son inconsistentes, porque vamos a ver, aquellos que las defienden tienen que forzar de una u otra manera los textos, los conceptos, la teología, incluso hasta los tiempos verbales, para que entren en lo que ellos quieren que digan. Para ser justos y claros, veamos primero como introducción al sermón las 2 posturas que considero erróneas. Veamos los argumentos a favor y en contra de esas posturas y al final vamos a ver la postura la cual considero que es la correcta. Y con esa postura vamos a encarar el mensaje del sermón. ¿Está bien? No me gusta hacer introducciones tan largas, pero esto lo amerita, ¿sí? Es un texto raro, difícil, que es de mucho debate hoy en día. En primer lugar, como dije, tenemos la postura de que este hombre, de los versos 14 al 25,
es un incrédulo que está experimentando convicción de pecado. Algunos dicen es Pablo, mejor dicho Saulo, antes de convertirse. Ellos dicen que la situación aquí es demasiado sombría como para referirse a una persona salva. Esto es lo que ellos dicen. Esta persona es muy derrotada. ¿Cómo puede vivir tan frustrado? Nosotros vimos, ellos dicen en Romanos 6, que en Cristo morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida donde el pecado ya no nos domina, ya no es nuestro Señor. Eso es cierto. Los cristianos no podemos practicar el pecado, eso es cierto también. Por otro lado tenemos Romanos 8, donde claramente hay una diferencia, dicen ellos. Romanos 7 es una cosa, Romanos 8 es distinta. Al que está en Romanos 8, ahí sí vemos que es un cristiano. El hombre de ahí tiene gozo y una victoria sobre el pecado. Se habla del Espíritu Santo. Ahí vemos que vive una vida en victoria llena del Espíritu Santo y agradando a Dios. El hombre de Romanos 7 es un incrédulo. No hay victoria, no hay gozo, no se menciona al Espíritu como se menciona en el capítulo 8. Encima dice que es carnal, vendido al pecado, está frustrado, en conflicto. Dice que hay una fuerza que lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros y para colmo se llama a sí mismo miserable, vendido al pecado. Y termina el capítulo diciendo que con su carne sirve a la ley del pecado. Eso es lo que dicen, que piensan que esta persona es un incrédulo. Por otro lado, otra postura dice, como dije, que esta persona es un cristiano, pero inmaduro. Un cristiano inmaduro que es legalista, con poca luz, que está viviendo la vida cristiana con sus fuerzas, sin depender de la llenura del Espíritu de Dios. Por eso vive de esta forma miserable. ¿Sí? Y ahora la tercera, lo que creo que el texto enseña claramente. Por el momento, para empezar, podemos decir que este hombre es un creyente por la línea de pensamiento que se viene llevando en toda la carta de los romanos. Si ustedes se fijan, los capítulos 1 al 3 describen la vida de ¿quiénes? De los incrédulos. Romanos 1 al 3, de aquellos que están lejos de Dios, los no salvos. Ya en el 4 y el 5 nos empieza a hablar de aquellos que fueron perdonados por Dios, que fueron justificados por la sangre del Cordero. Ya los que están en el 4 y 5 son salvos. Es más, en el capítulo 6 nos habla de que como nuestros pecados fueron todos perdonados, somos santos posicionalmente delante de Dios, ahora podemos vivir una vida nueva que agrada a Dios. Entonces, 1 y 3 de los incrédulos, 4 y 5 del perdón, los salvos, 6 de los salvos, el 7 tiene que hablar de los cristianos también. Y los que están en contra de esto tienen que probar cómo este capítulo, este incrédulo entra en esta línea de pensamiento. No hay lógica por ese lado y cuando no lo demuestran directamente. No lo demuestran. En el capítulo 7, versículo 6, ya habla de la vida llena del Espíritu. Si ustedes se fijan ahí en Romanos 7, 6, habla que estamos sirviendo bajo el régimen del Espíritu Santo. Entonces ya está hablando ahí. No es cierto que no habla del Espíritu Santo en el capítulo 7. Y hay algo que es contundente. Es muy claro y muy fuerte el cambio de los verbos, del tiempo verbal, que cuando habla en el pasado y cuando habla en el presente. ¿Sí? Si ustedes se fijan, del versículo 7 al 13, Pablo habla en tiempo pasado. Yo antes vivía en la carne. La codicia, cuando Dios me dijo que codiciar estaba mal, eso me mató. Pasado. ¿Sí? Como vimos el sermón anterior. Pero a partir de los 14:25 empieza a hablar en qué tiempo, hermanos. ¿Tiempo? Ahí si lo ponen los chicos en la pantalla. Igual ustedes tenganlo abierto en sus Biblias también. Porque vamos a ir todo el tiempo sobre Romanos 7, 14 al 25. ¿Qué dice tiempo? Del 14 al 25. Versículo 14 dice yo soy. Tiempo presente, versículo 15, fijémonos. ¿Por qué hago? Tiempo presente, no habla del pasado. Es interesante esto. También Pablo escribió esta carta a los romanos en los últimos años de su vida cristiana. ¿Sí? Esto es interesante también. Pablo también viene hablando de sí mismo en los versos anteriores. Todo el tiempo, muchas veces, dice yo. Después cuenten en casa cuántas veces dice yo. Pero es Pablo.
Pablo en tiempo presente. Y como dije antes, decir lo contrario implica hacer un desastre con los tiempos verbales y con la línea de pensamiento que se viene llevando. Aquí se ve un Pablo diciendo, la ley no es mala, no hay que desecharla, pero como no sirvió por sí sola para salvar, tampoco sirve por sí sola para santificar. ¿Cuál es la función de la ley? El Espíritu Santo la usa para convencer de pecado a los creyentes, para que vean lo horrible del pecado y hacerlos crecer en su santificación. También podemos decir que no es cierto que en el capítulo 7 no se menciona explícitamente el Espíritu Santo, ya lo vimos en el versículo 6. Tampoco es cierto que es todo sombrío. Si bien hay conflicto, hay lamento, podemos ver victoria, gratitud y gozo. En el verso 25, que dice ahí, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Un incrédulo jamás, menos un judío incrédulo, iba a dar gracias a Dios por Jesucristo Señor, ¿qué? Nuestro. Ni loco. Ni loco. Ni loco. Tampoco es cierto que el capítulo 6 y 8 sea todo victoria y todo gozo. Y acá está el gran meollo, el gran punto. Ya estudiamos que en el capítulo 6 se nos dice que fuimos libertados del pecado. Ya no es nuestro rey, ya no nos domina. Podemos vivir una vida nueva. Pero en los versos 12 y 13 del capítulo 6 nos manda Dios que este rey destronado, que es el pecado, no reine, que no lo dejemos reinar. Miren lo que dice el verso 12. No reine, pues, el pecado, ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal. Tremendo. Pero si ya fue destronado, ¿cómo puede volver a reinar? Puede volver a reinar. Puede parecer que reina, aunque ya no tiene el derecho. Ya lo vimos esto en sermones pasados. ¿A dónde nos dice que no lo dejemos reinar? En nuestro cuerpo mortal. Estén atentos a eso. En el versículo 19 del capítulo 6 también nos habla que como humanos Él nos tiene que hablar por nuestra humana debilidad y nos anima otra vez a no presentar nuestras herramientas, nuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Versículo 19 del capítulo 6. Entonces no es tan color de rosas el capítulo 6. El pecado ya no tiene derecho a reinar, ya fue destronado, pero si el creyente le da lugar, un lugar que ya no le corresponde, el pecado puede parecer que reina. Eso ya lo vimos, pero lo estamos refrescando. Tampoco el capítulo 8 es tan lleno de gozo y victoria y color de rosas. Vemos, por ejemplo, los versículos 13 del capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay un conflicto, hay una lucha ahí. ¿Sí? Y miren lo que dicen los versículos 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la juntó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino que ¿quiénes también? Sino que también nosotros mismos, ¿quiénes? Los creyentes. Gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces hay conflicto también en Romanos 8. No hay que ver Romanos 7 y Romanos 8 como dos cosas separadas. Hay que verlo como dos caras de la misma moneda. ¿Cuál es esa moneda? La vida del creyente. La vida del cristiano que por momentos experimenta victoria sobre el pecado, Romanos 8, y por momentos ve derrota, ve la majestad de Dios que lo humilla, ve su propio pecado y se quebranta, como en el capítulo 7. Esta última cara de la moneda es la que
Romanos capítulo 7 va a hacer énfasis hoy. El resto vamos a ver en los sermones que vienen. Y vamos a empezar con el sermón, luego de esta larga introducción. La persona descrita aquí es un cristiano de verdad que ve la majestad y santidad de Dios expresadas en su palabra y en contraste ve que no siempre da la talla y experimenta una lucha continua contra el pecado y un quebranto constante. Y vamos a ver tres realidades. La primera de ellas, la situación del cristiano que está en lucha con el pecado. Después vamos a ver otra realidad que es la evidencia de la lucha que él está viviendo. Y al final vamos a ver el culpable de esa lucha que él vive. ¿Está bien? Primero de ellos, el cristiano y su conflicto constante con el pecado de su humanidad. Miren lo que dice el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Llama la atención, como ya dije, el cambio en los tiempos de los verbos. Pablo viene hablando del pasado, en tiempo pasado, versos 7 al 13, y de repente los versos 14 al 25 hablan en tiempo presente. Pablo está describiendo su situación actual al momento de escribir la carta. Y acá lo que hace simplemente es plantear un contraste. ¿Sí? River, Boca. Alto, bajo. Lindo, feo. Cristiano, cristiana, ¿estás de acuerdo con que la ley, la buena voluntad de Dios expresada en su palabra es perfecta y es divina? Amén. ¿Estás de acuerdo con eso? La palabra de Dios es ¿qué cosa? Espiritual, proviene de Dios. La ley es espiritual, pero los cristianos somos, dice ahí, vendidos, carnales, vendidos al pecado. Tremendo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo sea cristiano y a la vez carnal, vendido al pecado? ¿Es posible? Sí, es posible. Es una realidad. Él no dice yo estoy en la carne, ¿sí? Porque si él estuviera en la carne no sería salvo. Él dice yo soy carnal, yo soy humano, yo soy físico. Sarkinos es la palabra que usa. Estoy revestido de humanidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo soy físico, yo estoy revestido de humanidad. Y él se ve así físico, revestido de humanidad, y ve en contraste la majestad de Dios y la santidad de Dios expresada en su palabra, y ve que su vida, y vos también ves que tu vida no da la talla, comparándola con la majestad y la santidad de Dios expresada en su ley. Alguno puede decir, yo soy cristiano y mi vida es muy comparable a la majestad y a la santidad de Dios o lo que Él demanda de mí. ¿Alguno puede pararse acá? Claro que no. Claro que no. Eso es lo que está diciendo. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, ¿era el primero? ¿Qué dice? Soy el primero. Miren lo que dice el Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Por qué? Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David era salvo ahí, ¿o no? Era salvo, era un creyente. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco ¿qué cosa? Mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. ¿No está lejos? ¿No desapareció, sino dónde está? Ahí. Y aquí en maldad he sido formado, y el original se ajusta mejor a esto. Pecador me concibió mi madre. Pecador me concibió mi madre. De profundo, oh Jehová, te clamo, hay conflicto. ¡Ja! Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Versículo 3. Ahora capítulo 130, versículo 4. Pero en día hay perdón para que seas reverenciado. Entonces hay pecado en la vida de David. Y él está luchando con eso. ¿Sí? ¿Lo ven? Miren lo que dice Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías se topa con la majestad de Dios
Y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto, maldito, sentenciado! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Son hombres que eran salvos, que se topan con la majestad de Dios, ya sea expresada en su palabra o su misma gloria, y ven su condición de carnalidad, de humanidad, y dicen, Dios, su ley es espiritual, pero yo soy lo opuesto. Eso es lo que dice el versículo 14 de Romanos capítulo 7. La Biblia te dice que Dios es muy santo, y en contraste ves tu vida y decís, yo soy carnal. Mi humanidad muchas veces es sometida por el pecado. Eso ya lo vimos en el capítulo 6. El pecado ya no domina. Pero si no te santificás, puede parecer que está dominando. ¿En dónde? En tu cuerpo carnal, en tu humanidad. El pecado continúa siendo una fuerza poderosa que quiere dominar. Cuidado, cristiano. No tomes el pecado como algo sin importancia en tu vida. Y por un segundo lo hagas. Porque nosotros estamos seguros en Cristo, pero las consecuencias, Dios viene a pedir cuenta de ello. Y hay desastres, y hay consecuencias, y hay dolor, y hay amargura, y hay quebranto, cuando el cristiano deja que el pecado domine su vida. Es una situación espantosa. Y si alguno dice, bueno, el cristiano, el pecado domina mi vida, no me importa. Bueno, si no te importa, no sos cristiano. No sos cristiano, no has nacido de nuevo todavía. El texto quiere mostrarte que el pecado es algo serio. Dijimos que hay 3 lamentos. Y lo que hace el Espíritu Santo con cada uno de estos lamentos, cuando inspira a escribirlos, es como que plantea una situación en el primer lamento. En el segundo lamento plantea la misma situación pero con más detalles, para que uno tenga más claridad para ver. Y en el tercer lamento habla lo mismo pero con muchos más detalles todavía. Es como que yo empiezo a hacer un dibujo de una cara y lo hago bastante rudimentario. Y después empiezo a añadirle una pestaña, una ceja, una boca, tantos dientes, un detalle, un lunar. ¿Me explico? Y eso es lo que está haciendo Pablo acá. Vemos el versículo 18. Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Dónde sos carnal, vendido al pecado? ¿Dónde? ¿En tu interior? No, dice Pablo. Yo sé que en mí, esto es, ¿en dónde? En mi carne. No mora el bien. No mora el bien. Cuando Dios nos salvó, ya nuestra alma es pura y está preparada para ir al cielo. Pero el pecado se quedó en nosotros, ¿en dónde? En nuestra carne, en nuestro cuerpo mortal, en nuestra humanidad. Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros, ¿qué? Miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, en el cuerpo carnal, en los miembros, en nuestros ojos, nuestras manos, nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestras partes, también en nuestros talentos, en nuestras facultades, en nuestros procesos mentales, ahí es donde reside el pecado, en nuestra humanidad. Sos carnal en tu humanidad. Si bien sos una nueva creación en Cristo Jesús, tengo una noticia para vos. Tengo una noticia para vos. En tu humanidad no sos para nada distinto al que eras antes de conocer al Señor. Sí hay una nueva creación viviendo en vos, pero en tu humanidad, en tu carne, no sos diferente. No sos diferente. Sos carnal, sos vendido al pecado. Y sigue dando más detalles el versículo 23.
Pero veo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, mi interior, que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está ¿dónde también? ¿La clara? En mis miembros, en mi carne, en tu humanidad, en mi humanidad. Todo el tiempo lo aclaro. Tremendo detalle. En tu humanidad muchas veces vos te ves siendo arrastrado por el pecado que vive ¿en dónde? En tus miembros. Y el punto es que los incrédulos no son arrastrados por el pecado. Ya están ahí. Ya están ahí. Y están bien cómodos. Ellos viven ahí. El pecado no está solo en su carne, sino está ¿dónde también? En su alma. Pero acá vemos que está solo en su carne, en su humanidad, en su cuerpo, y al final gime con angustia, versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará? ¿De qué cosa? De este cuerpo de muerte. Contundente. Por eso cuando una persona es salva, ya está lista para entrar al cielo. Lo único que necesita es deshacerse de qué cosa. Del cuerpo. Cristiano, vos ya estás listo para entrar al cielo. Solo necesitas deshacerte de tu cuerpo y entrar en gloria. El ladrón que estaba al lado del Señor y murió, esa tarde estuvo ¿dónde? Dice el Señor. En el paraíso. Él simplemente, ¿qué necesitó? Morir, desprenderse de su cuerpo, de su humanidad no salvo. ¿Hay pecado en vos, cristiano, hermano, hermana? ¿Hay pecado en vos? En tu humanidad, en tu carne, no sos distinto de antes que conociste al Señor. Podés ponerte delante de un espejo y repetirte todo el día que sos distinto, que ya sos otro, pero en realidad no es así. Sos lo mismo en tu humanidad. En tu humanidad sos lo mismo. Y algunos creen que los pastores, los líderes o los predicadores no pecamos. ¿Es cierto, Sergio, eso? ¿No? ¿Claudia, es cierto eso? No, bueno. Yo también peco. Castro, ¿vos pecás? Carlitos, pecamos. Y si escuchan a alguien decirle que no, pregúntele a su esposa. Anto le va a dar una lista ahí de todos mis pecados. Y hay personas muy equivocadas que dicen que los cristianos ya no pecamos. Que ellos dicen solo cometemos errores. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces todos los cristianos pecamos. No siempre haces lo que debes hacer. No sos siempre bueno con todos. No siempre contestás bien. Ni vos ni yo. No siempre buscás a Dios como tenés que buscar. No siempre sos paciente, amoroso y hospitalario con los demás. No siempre confío yo y vos tampoco en las promesas de Dios como Dios es digno de confiar. Y pecamos. Sí, mi anhelo es siempre hacer la voluntad de Dios, como también es tu anhelo, hermano y hermana. Pero muchas veces fracasás. Y nos quebrantamos por eso. Y no con lagrimitas de cocodrilo, porque me quebranto y después sigo haciendo. No quiero más eso. Porque hay personas que se quebrantan cuando ven las consecuencias malas de lo que hicieron. Entonces por eso se ponen mal. No porque no quieren el pecado más en ellos y porque aman a Dios. Pero los cristianos sí. Fracasamos, vemos la ley de Dios majestuosa y queremos hacer eso siempre, pero muchas veces vemos que no damos la talla. Entonces ya vimos que hay una lucha, y ahora vamos a ver la prueba, la evidencia de esa lucha. La realidad número 2 es que el cristiano es incapaz de hacer
muchas veces la voluntad de Dios que desea hacer siempre. ¿Sí? Muchas veces el cristiano es incapaz de hacer la voluntad de Dios que desea hacer siempre, todo momento. Es incapaz. No, ¿cómo puede ser? Sí, veamos el versículo 15 de Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo. Ahora vamos a ver qué significa esta palabra. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No odio eso, pero eso hago. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. Juan capítulo 3 nos dice que los creyentes aman la luz, como leyó hoy Alan, y vienen a ella, y los incrédulos odian la luz verdadera y la rechazan. Juan capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Solo el nacido de nuevo tiene apetito de hacer la voluntad de Dios. Vos querés, deseás, anhelás hacer el bien, cumplir al 100% la ley moral de Dios, pero no siempre te sale. Y a veces mucho peor, terminás haciendo el pecado que aborrecés, que odiás, y te das cuenta que lo que acabás de hacer contradice la ley de Dios, que vos ves que es buena, que es perfecta. Y lo hiciste y decís, pero si yo sabía y no quería. La ley es espiritual para mí, pero termina haciendo algo que es pecado. Y muchas veces nos damos cuenta al toque que pecamos, ¿no? Hablamos mal y ya. ¿Qué dice? Entiendo, el versículo 15, Romanos 7, dice que hago lo que no entiendo. Entiendo significa en griego aprobar, aceptar, ver bien. Él está diciendo, tengo angustia, hago lo que no veo bien, hago lo que no apruebo. Los incrédulos no tienen discernimiento para saber lo que dice la ley. Ellos están cegados. Ellos no odian. Ellos no aborrecen el pecado. A ellos no les importa pecar. Entonces acá hay un cristiano. El cristiano es totalmente diferente. Miren lo que dice el versículo 18, la segunda parte. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo deseo siempre hacer el bien, pero no me sale. Yo amo a Dios, amo su santidad, pero veo un principio, veo una fuerza, veo una realidad que se revela contra mi nueva naturaleza y me lleva al pecado. Eso es lo que está diciendo. Vos, en lo más profundo de tu ser, hermano, hermana, te deleitas en la ley de Dios y en el Dios de la ley. En tu ser interior te deleitas en la ley de Dios y en el Dios de la ley. Y también no se puede hablar de hombre interior solo de los creyentes. La Biblia habla de hombre interior solo de los creyentes. Miren lo que dice Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 3:15 ahora. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí? Cristianos. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va devastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sí? Hombre interior solo los creyentes, solo los hijos de Dios se deleitan en la palabra de Dios. Ah, dicen algunos, los judíos también se deleitaban y se deleitan en la ley. Mentira, mentira, 1000 veces no. Quizás ellos en su orgullo disfrutaban cumpliendo las cosas externas de la ley. Pero cuando la ley demandaba de su interior cosas como no codicies, ellos se quedaban mudos
o simplemente hacían de cuenta que esas cosas no existían. Miren lo que dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Las personas que no son salvas, que no son hijas de Dios, no aborrecen el pecado, no se deleitan en la ley de Dios, ni les interesa, no buscan a Dios, no están interesados en aprobar lo bueno ni en hacer su voluntad. Romanos 8:7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien apruebe lo que es bueno, no hay quien busque a Dios, no hay conflicto en ellos. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Acá vemos a un hijo de Dios, Romanos capítulo 7, versículo 14-25. Él odia el pecado, él lo aborrece, él sí busca a Dios, desea de todo corazón agradarle. Primera de Pedro dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para crecer en la santificación. Y él hace una aclaración: esto lo van a desear si gustaron la benignidad del Señor. Si no, no les va a interesar la ley de Dios, no la van a disfrutar. Salmo 38:18 dice: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Salmo 97:10 dice: lo que amáis a Jehová, ¿qué tienen que hacer? Aborrecer el mal. Y él dice: hago lo que aborrezco. Dice el texto que leímos hoy. Estoy haciendo, pero lo aborrezco. Entonces los hijos de Dios aborrecen el mal. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 10 del 119. Con mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 24. Porque tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Y así sigue el Salmo 19. Así sigue. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que al oro y más que al oro muy fino. Versículo 131, y ya terminamos. Mi boca abrí y suspiré. ¿Que había ido a correr? ¿Pablo estaba cansado? ¿David estaba cansado? No, porque deseaba tus mandamientos. Versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque ellos no guardaban tu ley.
140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y así sigue, y así sigue. 163 dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Y veamos el último de estos textos, versículo 176. Viene hablando y uno dice, está en el cielo súper espiritual David, pero ¿qué dice? Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque me he olvidado de tus mandamientos. Todo el Salmo 119, Señor, yo amo tu ley, me deleito en ella, pero me desvié. Y muchas veces veo que lo hago. ¿Ven? El mismo conflicto. El mismo conflicto en David y en Pablo y en vos. Ves la ley de Dios, la querés hacer, pero muchas veces no da la talla. Acá hay claramente un hijo de Dios derramando su alma en la presencia de Dios. Tu alma está en conflicto. No sos desagradecido por lo que Dios ya hizo en tu vida, pero sí estás insatisfecho por todas las cosas que vos ves que te faltan, que Dios manda en su palabra. ¿Ves que nos da la talla? Porque hay algo que se opone a ese deseo hermoso que tenés, algo que se revela, algo que va en contra. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el del espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Ven el conflicto ahí también? Ahí está el conflicto. Muchas veces haces el bien y en la oportunidad de terminar de hacer el bien, y ahí que viene el orgullo, ¿sí? Y vos ya decís, ya la arruiné. Ya la arruiné, ya pequé otra vez. O a la mañana orás y decís, Señor, salgo en tu presencia, por favor, el colectivo, en el subte, en la calle, con los autos, con los clientes que van a venir al negocio, con mis compañeros, Señor, voy en tu presencia y ¡zas! Y ¡zas otra vez! Y ¡zas otra vez! Y vos decís, Señor, no aguanto más. Me quiero morir. ¿O no te pasa así? ¿O no te pasa así? Al toque te das cuenta que estás lejos de la santidad de Dios. Tenés que saber, hermano, que el pecado es tan perverso y poderoso que incluso se aferra a una persona salva y contamina su vida diaria, frustrando tu deseo de querer y obedecer la voluntad de Dios. Tenés que darte cuenta de eso. Los incrédulos no tienen ese conflicto en sus vidas, ¿o sí? No hay lucha en ellos. Un incrédulo no siente el peso del pecado. Pequé. O por ahí se pone mal cuando engañó a su esposa y vio que su esposa lo dejó y se fue con los chicos. O cuando robó en el trabajo y lo echaron del trabajo. O cuando hizo algo mal y lo retaron. Pero no hay un quebranto por el pecado en sí, porque no ve la majestad de Dios. Entonces vimos la realidad de esta persona que está luchando, vimos la evidencia, y ahora vamos a ver el culpable de esto. Y acá quiero que pongan mucha atención. La tercera realidad es que la culpa de esto la tiene el pecado que sobrevive en la humanidad del Hijo de Dios. La culpa de esto la tiene el pecado que sobrevive en la humanidad del Hijo de Dios. El versículo 17 del capítulo 7 dice, de manera que ya no soy yo, dice Pablo, y ahora lo vamos a explicar, quien hace aquello, sino quién, el pecado que mora en mí. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, ¿sí? Sino el pecado que mora en mí. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley del pecado, a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El texto que vimos dice, ya no soy yo, ¿no? Versículo 17.
El otro dice, ya no lo hago yo, ya no, ya no. No tiene sentido hablar de ya no en los incrédulos. Eso, Pablo está diciendo, ya no lo hago yo, sino mi humanidad. Pero los incrédulos son toda humanidad, son 100% carne. No hay una nueva criatura en ellos. ¿Por qué Pablo entonces hace diferencias? Sería una redundancia en caso contrario. ¿Me explico? Pablo dice, hay una nueva creación en mí, pero hay una otra realidad que vive en mí, que me lleva a esta situación que no quiero hacer. El Espíritu Santo en este texto no quiere que te lave las manos, sino quiere que veas y que te des cuenta que hay dos realidades en tu vida conviviendo. Hay un nuevo ser creado a la imagen de Cristo que desea todo lo que se llama Dios, que anhela la voluntad y la santidad de Dios, pero hay otra realidad dentro de vos que se opone a tu deseo. Otra realidad que se opone a ese deseo hermoso que tenés, que es tu humanidad, es tu pecado que mora en vos, que mora en tu carne. Sos vos, no es otro. Uno dice, bueno, es el pecado, yo no soy. No, sos vos. Sos vos. No es otro. Sos vos mismo en tu humanidad. Tu carne, tu humanidad es el único cuartel que le queda al pecado para seguir haciendo de las suyas, de sus malas obras, y con vos como cómplice, no como una víctima, sino como un cómplice. El problema no es la ley, siguiendo la línea de pensamiento de Romanos 7, el problema no es tu nuevo yo, la culpa no la tiene el pecado solito, sino que la culpa la tenés vos con el pecado que vive en tu humanidad. Es el pecado que sobrevive en vos. Una cosa es el pecado que domina, que eso ya en los cristianos no existe, pero otra cosa es el pecado que sobrevive. ¿En dónde? En tu carne, en tu humanidad. El pecado ya no domina a los cristianos, pero sí vive dentro de su cuerpo, dentro de su humanidad. Mi hombre interior, la nueva creación, anhela al Dios vivo, pero ese hombre interior yo lo veo recubierto de carne, lo veo recubierto de humanidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. En mi hombre interior me deleito en Dios, pero estoy recubierto de carne. Entonces en tu humanidad seguís vendido al pecado, igual como antes de venir a Cristo. Muchas veces te ves siendo arrastrado, llevado cautivo a la ley del pecado, y vos no querés eso. No querés eso, vos querés a Dios, querés la santidad. Entonces, ¿qué clamás? Versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte en el cuerpo? Tremendo. Acá está el gran punto. Los incrédulos no se ven a sí mismos miserables. ¿O sí? Otro día en el ascensor aprendí esto de un predicador y sube al ascensor un hombre y me dice, ¿cómo estás? No lo conocía. Le digo, mejor de lo que merezco. Porque yo en mi mente pienso en lo que este predicador dijo, que nosotros merecemos la ira de Dios, el castigo de Dios. Pero tenemos vida eterna los cristianos. Me dijo, ¿por qué? Tenés que pensar bien de vos mismo. Y justo se bajó del ascensor antes que yo le pueda hablar. Los incrédulos no se ven miserables a sí mismos. ¿Sí? Nunca sufren tanto por sus pecados. Salvo por motivos egoístas, como dije. Ellos están tranquilos, no hay conflicto. Incluso los cristianos inmaduros hablan mucho de lo espirituales que son delante de los demás. Los cristianos inmaduros hablan mucho de lo espirituales que son. Ellos siempre están bien, nunca necesitan nada. Los cristianos inmaduros rara vez tienen conflicto con su pecado. Cuando se habla de pecado en la iglesia, los más espirituales, los más humildes son los primeros en ser quebrantados ante la palabra de Dios, la esté predicando quien la esté predicando, reconocen su pecado y claman humildes a Dios por auxilio. Los incrédulos y los cristianos inmaduros parece que fueran de hielo, de piedra. Rara vez algo los conmueve. Este no, este clama, miserable de mí. Este ruega a Dios, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta humanidad?
El verbo librará se usaba para describir a aquellos que eran heridos en el campo de batalla y que caían heridos y clamaban y decían: sáquenme de acá, por favor. No aguanto más, no puedo más, no doy más. ¿Es ese tu clamor, cristiano, cristiana? Señor, vení, por favor, perdóname, sácame de acá. No aguanto más, no doy más, por favor, vení a buscarme ya. Librame de este cuerpo de muerte. A veces hablo con chicos y me dicen: no, yo no quiero que el Señor venga allá. Yo quiero casarme, tener mi carrera. Él no está luchando con el pecado. Señor, vení ya. Vení ya. No aguanto más. Que estás todo el tiempo anhelando el día de tu glorificación. Cuando Dios te saque este cuerpo y te dé uno glorificado. Y sabes que esa victoria está en Jesucristo. Como dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Señor mío, gracias, gracias porque se le viene y está cerca. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, ¿qué cosa? El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En cuanto a mí, el Salmo 17:15 dice: en cuanto a mí, veré su rostro en justicia, en su gloria, y estaré satisfecho ¿cuándo? Cuando despierte a tu semejante. Ese día, Señor, voy a estar completo. Ya no voy a tener este cuerpo que muchas veces me arrastra el pecado, sino que va a ser todo deleite para siempre. 1 Corintios capítulo 15, versículo 47, dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven el grito de alabanza al final? ¿No es el mismo que el de Romanos capítulo 7, versículo 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es lo mismo acá en 1 Corintios. Romanos 8:21. Vamos a leer desde el verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, este nuevo ser creado en nuestro interior. Nosotros también gemimos, ¿dónde? Dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra humanidad, esperando la adopción, el rescate, la redención ¿de qué cosa? De nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo. Acá hay un cristiano espiritual que ve la majestad de Dios en su ley y ve que se queda corto. ¿La ley está mal? ¿La ley no sirve? No, la ley es buena y el Espíritu Santo la usa para que veas lo horrible que es el pecado y lo serio que aún pretende aferrarse y dominar a un hijo de Dios. Cristiano, cristiana, date cuenta de eso.
Si tenés que cortarte una mano, en sentido figurado, córtatela, sácate un pie, sácate un ojo. El Señor, tu Señor vale más. ¿Vale más a vos? Veo la ley de Dios y me doy cuenta lo corto que me quedo y se me prende la lamparita. Hay pecado viviendo en mi humanidad. Dios inspiró esta porción para que a vos se te prenda esa lamparita. ¿Ya se te prendió? Hay pecado en vos. ¿Por qué pecás? ¿Por qué? ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué? ¿Porque Dios no hizo las cosas bien cuando te salvó? No. ¿Porque tu nueva naturaleza está incompleta? No, tu nueva naturaleza, tu hombre interior está perfecto. ¿Porque todavía no estás preparado para ir al cielo y tenés que ganarte el derecho de ir al cielo? Tampoco. No, pecás porque hay pecado en tu humanidad. Y lo repito y lo repito. Ese es el motivo. Hay pecado en tu vida que necesita ser combatido. Dios por algún motivo dejó el pecado en nuestra humanidad. Por algún motivo Él lo dejó. Y fue para que vos te mantengas humilde, cooperando con Dios en tu santificación, buscándole a Dios. Antes de Cristo era solamente un pecador perdido. Allá en el cielo vas a ser completamente un santo, una santa en gloria. Pero mientras tanto, hasta que eso se cumpla, sos un santo pecador. Sos una santa pecadora. ¿Entienden? Esa es tu condición hoy. Un día solo santo en gloria, antes de Cristo pecadores perdidos y hoy santos pecadores. Gloria a Dios que un día eso va a cambiar, pero hay una mala noticia. Hasta ese día de gloria, Dios te advierte en el versículo 25. Capítulo 7, versículo 25, al final. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto va a ser una constante hasta que Cristo te venga a buscar. Va a ser así. No lo niegues, no lo rechaces porque va a ser así. Siempre vas a combatir con tu pecado. Vas a tener una lucha sin descanso. ¿Sí descanso, Isa? Sí, sin descanso. Y cuanto más victorias tengas, y cuanto más espiritual seas, más sensible, más humilde y más quebrantado vas a ser a la realidad de tu pecado. Cuanto más crezcas en tu espiritualidad, más sensible vas a ser a quebrantar la ley de Dios. Hablaba la otra vez con un hombre y me decía, yo antes robaba, me alcoholizaba, hacía desastres en el barrio, violento, y Dios me rescató de esos pecados, pero ahora, el otro día le contesté mal a mi amigo y me sentí peor de que cuando hacías esas cosas antes. Cuanto más espiritual seas, más sensible vas a ser a la realidad del pecado. Más odio le vas a tener, más quebrantado vas a estar, más vas a aborrecer ese pecado, más lo vas a combatir, menos te vas a tirar a chanta a la hora de combatirlo. Vas a combatir contra tu pecado con todas tus fuerzas y con todas las estrategias que el Espíritu Santo te revela a través de su palabra. Si vos sos un hijo de Dios, no te vas a tirar a chanta. Eso no existe, ¿sí? Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, glorificación, cuerpo nuevo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga a buscarnos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, sigue pecando. No, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Impresionante. Vimos 1 Corintios 15 que habla de que esto corrupto se tiene que vestir de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y el versículo 58 de 1 Corintios 15 termina así. Esto es verdad, hermanos, hay pecado en ustedes, pero, hermanos míos, amados, estad firmes
y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermano, hermana, no te tires a chanta. Estate firme y constante, creciendo en el Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice que el deseo del Espíritu se opone a la carne y la carne al Espíritu, ¿no? ¿Y cómo vencemos? Le dejo esto hasta el próximo sermón. Dice Pablo, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad el Espíritu. Y originalmente quiere decir, y como resultado no van a satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que dice el verbo. Andan en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí? Así que hay lucha en los creyentes. Esa lucha es evidencia de que muchas veces o todo el tiempo querés agradar a Dios y muchas veces ves que no podés. Y ese problema está en el pecado que vive en tu humanidad. Tenés que combatirlo. Y tenés que ayudar a los otros hermanos a que lo combatan. ¿Sí? Vamos a orar.